Hola personas, bienvenidos a esta primera clase dedicada a alumnos de secundaria. Vamos a trabajar sobre biomoléculas, particularmente sobre tres clases de biomoléculas. Por un lado los hidratos de carbono, los lípidos por otro lado y finalizaremos trabajando sobre las proteínas. Vamos a definir a las biomoléculas o principios inmediatos como compuestos orgánicos que, si bien están presentes en los seres vivos, no son exclusivos de los seres vivos, ya que se ha logrado sintetizar en algunos laboratorios este tipo de compuestos. Algunos ejemplos son los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Como todo compuesto orgánico, consta de los siguientes elementos químicos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Es fundamental en la composición de la materia orgánica que esté presente estas sustancias. Y además podemos encontrar en algunas biomoléculas átomos de nitrógeno, fósforo, azufre, entre otros. En la composición molecular de las biomoléculas vamos a encontrar un esqueleto de átomos de carbono unidos a otros elementos por medio de enlaces covalentes. Recordemos que estos enlaces son aquellos en los que se comparten pares de electrones y se representan por medio de líneas. Por lo tanto, si encontramos un átomo de carbono con 4 enlaces simples a su alrededor, estamos diciendo de que con cada uno de esos 4 átomos con los que se enlaza, el carbono está compartiendo un par de electrones. Por eso mismo, si encontramos un átomo de carbono rodeado por 4 líneas, esto quiere decir que con los 4 átomos que rodean a este átomo de carbono se están compartiendo un par de electrones. También podemos encontrar que un átomo de carbono se enlaza a otros 2 átomos por medio de 2 enlaces dobles, que lleva a cabo un enlace triple y un enlace doble, o que podría integrarse, podría enlazarse con otros 2 átomos, estableciendo 2 enlaces simples o un enlace doble. Algo muy importante de entender es que las biomoléculas, algunas de ellas, pueden sufrir procesos de polimerización. Esto quiere decir que se unen para formar moléculas más grandes llamadas polímeros. A las moléculas que se unieron para formar polímeros le vamos a llamar monómeros. Dicho de otra manera, un monómero es representativo de un eslabón en una cadena que forma el polímero. Como nosotros somos seres heterótrofos, es decir, no tenemos la capacidad de realizar fotosíntesis y de fabricar de esta forma biomoléculas, debemos ingerirlas en la dieta. Esas moléculas que nosotros vamos a incorporar van a cumplir diferentes funciones que vamos a ir desarrollando a lo largo de la clase. Por ejemplo, los hidratos de carbono nosotros los incorporamos a partir de frutas, a partir de harinas, a partir de alimentos dulces o ricos en azúcares. Los hidratos de carbono, también llamados carbohidratos o glúcidos, son solubles en agua, es decir, que se pueden disolver en agua. Están formados por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno y poseen funciones varias. Por ejemplo, son el combustible celular, aportan energía de forma inmediata, aunque también nosotros podemos almacenar pequeñas cantidades de hidratos de carbono en forma de glucógeno. Las plantas los almacenan en forma de una molécula llamada almidón. Algunos hidratos de carbono también forman parte de estructuras importantes. Los monómeros de los hidratos de carbono se denominan monosacáridos. Y una característica muy importante que tienen los monosacáridos es que pueden ciclarse. Cuando hablamos de ciclarse nos referimos al proceso que podemos ver en pantalla, es decir, una molécula que se presenta primariamente como lineal puede cerrarse y tomar el aspecto que vemos en pantalla. Otra cosa muy importante de saber es que cuando se polimerizan moléculas, nosotros podemos nombrarlas usando un prefijo y un sufijo. En el caso de los prefijos, son similares a los que se usan en matemática. Mono significa 1, di significa 2, tri significa 3, y así sucesivamente. Cuando tenemos 10 o más
monómeros unidos, podemos usar el prefijo poli. El sufijo que se usa para los hidratos de carbono es sacárido. Por ejemplo, un hexasacárido está formado por 6 monosacáridos. Es decir, yo empleo el prefijo hexa, que significa 6, y el sufijo sacárido para determinar que lo que se unen son hidratos de carbono. En pantalla podemos ver dos monosacáridos muy particulares. Cada uno de ellos representa una molécula de glucosa. Si podemos contar atentamente los carbonos, vamos a encontrar que cada molécula cuenta con 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Pero en pantalla que estas moléculas de glucosa tienen regiones bastante especiales que están remarcadas. En la glucosa de la izquierda podemos ver que hay un hidrógeno encerrado en un círculo, mientras podemos ver que en la otra molécula que se encuentra a la derecha se haya remarcado un oxígeno que está unido a un hidrógeno. Estas regiones reaccionan entre sí para formar una molécula de agua que abandona el resto de la estructura molecular, dejando unido el oxígeno que estaba en primera instancia en la primera molécula de glucosa al carbono que perdió ese oxígeno y ese hidrógeno en la segunda molécula que se encuentra a la derecha. A partir de ahora podemos hablar de que tenemos un disacárido, es decir, una molécula mucho mayor que la anterior, tiene el doble de grande y que consta de dos monosacáridos unidos. En la pantalla podemos ver una animación en la que se representa este enlace tan particular al cual vamos a llamar enlace glucosídico. Sobre los lípidos, estas bimoléculas que se encuentran de forma abundante en los aceites, en la manteca, en las carnes y en otros alimentos. Como característica general podemos describir que son casi insolubles en agua, es decir, no se disuelven en agua. Pensemos en mezclar agua y aceite, por ejemplo. Están formados principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque algunos poseen nitrógeno y fósforo. No constituyen verdaderos polímeros. Brevemente vamos a demostrar cómo su estructura química para poder entender cómo es esto de que no constituyen verdaderos polímeros y cumplen funciones como la de reserva energética a largo plazo, es decir, en caso de que no se cuente con hidratos de carbono, el cuerpo va a acudir a los lípidos almacenados en forma de grasa. También forman aislante térmico, amortiguan órganos, además de componer las membranas celulares. Algunas hormonas y vitaminas se constituyen a base de este tipo de biomoléculas. En pantalla podemos ver una de las clases de lípidos que tienen una estructura muy particular. Como podemos ver, hay abundante átomos de carbono y de hidrógeno y solamente podemos encontrar un átomo de oxígeno. Esta molécula que vemos en pantalla es el famoso colesterol. Por otro lado tenemos las grasas, si estamos hablando de origen animal, y los aceites, en caso de que hablemos de origen vegetal. Están formadas estas moléculas por una molécula de glicerol, también llamado glicerina, o 1, 2 o 3 ácidos grasos. Como vemos en pantalla, el glicerol posee 3 grupos OH capaces de enlazarse con 1, 2 o 3 ácidos grasos. Si el glicerol se enlaza a un ácido graso, vamos a tener una molécula llamada monoglicérido o monoacilglicerol. Si se enlaza con dos ácidos grasos, vamos a tener un diglicérido o diacilglicerol. Y si se enlaza a tres ácidos grasos, vamos a tener un triglicérido o triacilglicerol.
El enlace entre glicerol y ácidos grasos ocurre entre el OH del glicerol y el OH del ácido graso. También se forma una molécula de agua, como vimos a continuación que pasaba con los hidratos de carbono, y el oxígeno sobrante produce el enlace. En la pantalla podemos ver una animación donde la glicerina o glicerol se une a diferentes ácidos grasos que están representados de otra forma. En primer lugar tenemos un monoacilglicérido, luego se nos forma un diacilglicérido y posteriormente tenemos un triacilglicerol o triacilglicérido. La forma en la que se representan los ácidos grasos en pantalla es otra forma también válida para poder modelizar este tipo de moléculas. Y llegó el turno de las proteínas. Estas biomoléculas que son abundantes en carnes, en huevos, en lácteos, en frutos secos, en legumbres y demás. Las proteínas son solubles en agua, salvo en algunas condiciones donde se pueden tornar insolubles. Están constituidas por átomos de carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, aunque también pueden tener otros elementos como por ejemplo el azufre. Los monómeros que constituyen las proteínas se denominan aminoácidos y sus funciones dependen de la forma tridimensional que posean. Por ejemplo, las proteínas globulares son agentes de especificidad o cumplen funciones de especificidad, mientras las proteínas fibrilares poseen funciones estructurales, como por ejemplo el colágeno. Cuando hablamos de funciones de especificidad, hacemos referencia o queremos decir que estas proteínas globulares tienen una afinidad particular por otras moléculas específicas sobre las que actúan. Por ejemplo, los anticuerpos que nos defienden o que participan de la defensa de nuestro organismo tienen una porción proteica que se ocupa de identificar agentes extraños y de esta manera facilitar su presentación al sistema inmunológico para que se haga cargo de ellos. Otro ejemplo muy importante son las enzimas. Las enzimas son proteínas que se ocupan de unir o romper moléculas. Dicho de forma muy general, las enzimas se ocupan de reconocer sustratos para poder unirlos entre sí, dando como resultado moléculas de mayor tamaño y complejidad, o pueden reconocer una molécula específica para poder fragmentarla, es decir, para fraccionarla. Lo importante de entender es que las enzimas disminuyen la energía necesaria para que ocurran estos procesos que de otra manera tardarían muchísimo tiempo en llevarse a cabo, por lo tanto aumentan la velocidad de las reacciones químicas. Además, las enzimas son sensibles a la acidez, a la temperatura y a la salinidad. Es por eso que trabajan bajo condiciones muy estrictas. Hablemos un poco de los aminoácidos, que son los monómeros de las proteínas. Nosotros poseemos 20 aminoácidos que se combinan en diferentes secuencias para poder formar una gran variedad de proteínas. Sin embargo, todos estos aminoácidos poseen regiones particulares. Por un lado tenemos el grupo amino, que es el que está marcado en pantalla, en el cual se encuentra el nitrógeno, y el grupo carboxilo o ácido carboxílico. De ahí viene la palabra aminoácidos. Posee un grupo ácido y un grupo amino. También podemos encontrar una región que está representada con la letra R, que es una cadena carbonada que es diferente en cada uno de los 20 aminoácidos. Es decir, es la región variable. El resto del aminoácido es siempre similar. Cuando se polimerizan los aminoácidos para formar proteínas, reacciona el OH del grupo carboxilo de un aminoácido con el hidrógeno del grupo amino.
Y aquí también se forma una molécula de agua, pero no queda ningún oxígeno enlazando los aminoácidos, sino que se establece una unión entre carbono y nitrógeno. Como era de esperar, en pantalla vamos a ver cómo se unen dos aminoácidos mediante un enlace peptídico. Ahí podemos ver que nos escapa una molécula de agua y que el carbono del grupo carboxilo queda unido al nitrógeno del grupo amino. Respecto a la nomenclatura que vamos a usar para denominar a las cadenas de aminoácidos, consta de, por un lado, un sufijo que indique la cantidad de aminoácidos que se nos unen, y por otro lado un sufijo llamado péptido. Si yo tengo dos aminoácidos, a la molécula resultante le voy a llamar dipéptido. Si uno tres aminoácidos, voy a tener un tripéptido, y así sucesivamente. Cuando tengo 10 o más, le puedo llamar polipéptido, y recién cuando tengo 50 o más aminoácidos, puedo denominar a la molécula resultante proteína. Bueno, personas, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido la clase y como siempre les digo y les voy a decir, no se olviden de hacer sus tareas. Adiós.